Hola, buenos días. Bienvenidos a una sesión más de este curso taller de rehabilitación post-COVID en casa. De nuevo me presento. Soy Daniela Aguirre, soy terapeuta respiratorio y el día de hoy vamos a tocar el tema de la oximetría de pulso. Creo que la oximetría de pulso es algo muy importante y fundamental durante cualquier enfermedad respiratoria, porque pues como sabemos y como yo los había mencionado yo sesiones pasadas, la saturación de oxígeno es algo fundamental para ejercicios respiratorios, como las respiraciones respiratorias que estuvimos haciendo. No sé si recuerdan que la sesión pasada, que fue el curso, pues como práctico, vimos que nuestra compañera Priscila hacía algunos ejercicios respiratorios y su saturación quedaba igual. Y hizo otro ejercicio respiratorio y su saturación disminuyó un poquito y después con otro ejercicio respiratorio su saturación aumentó. La saturación es parte fundamental en estas enfermedades, como les comento. La saturación de oxígeno es una porción de oxígeno que nuestro cuerpo va manejando y tenemos, bueno, ese es el oxímetro de pulso. Es la manera más directa de sacar esa saturación. Este lo podemos conseguir fácilmente, este dispositivo lo podemos tener en casa, muchas personas que cursan con alguna patología respiratoria o con el COVID que se vio más su uso, ya casi todas las personas tienen en casa un oxímetro de pulso. Tenemos diferentes oxímetros de pulso, este puede ser casero, tenemos otros que son más completos, pero ya esos pueden ser con monitor para hospital o uno que usamos aquí en la unidad para hacer algunas pruebas y es un poco, bueno, un poco no, es como de ese tamaño. Y bueno, posiblemente se los muestre ahorita, pero es importante que todos, que tengamos un oxímetro de pulso en casa para estar checando nuestra saturación ante cualquier patología respiratoria que tengamos. Bien, como les decía, el tema que vamos a tocar el día de hoy va a ser pulsioximetría. Y bueno, esto como les comento, el pulsioxímetro o oxímetro de pulso es un aparato que nos ayuda a medir la saturación de oxígeno de los tejidos. Como les digo, es una manera más rápida de llegar a tener esta porción. Porque tenemos otra manera de poder sacar la saturación de oxígeno, es con la gasometría arterial, pero pues no en casa podemos hacernos una gasometría arterial. De hecho, esa técnica tiene algunas indicaciones, algunas contraindicaciones, entonces pues no es como que me pueda hacer una gasometría yo en casa, tampoco es como que pueda ir al hospital a que me hagan una gasometría diaria. Les digo, tiene que tener algunas indicaciones. Bueno, tiene un sensor que nos ayuda a transmitir una luz a través de la piel y es lo que hace que se vaya sensando esa saturación de oxígeno. ¿Dónde podemos utilizar nuestro oxímetro? Puede ser en el dedo, ya sea en el dedo de la mano, en el dedo de los pies, puede ser en el lóbulo de la oreja también. Entonces, bueno, como les digo, este es un sensor que envía luz desde son unos diodos emisores hasta un detector que es un receptor. Bueno, aquí no se alcanza a ver, pero la luz es una luz roja que va de la parte de arriba. Nosotros metemos nuestro dedo y metemos nuestro dedo, no sé si se alcanza a ver, y la luz se transmite de la parte superior a la parte inferior, leyéndolo así, y nos va dando cantidades de saturación de oxígeno y de frecuencia cardíaca. Por ejemplo, en este caso mi saturación de oxígeno la tengo en 97, 98 y la frecuencia cardíaca la tengo en 93. Es algo que, bueno, la saturación normal, no se las comenté, la saturación normal que deberíamos de tener cada persona va entre el 94 y el 98% de un oxímetro de pulso. Es del 94 al 98%, no todas las personas mantienen esa saturación de oxígeno. Puede ser por cualquier patología,
Por ejemplo, personas que tienen EPOC, sus saturaciones de oxígeno las manejan no al 94, no al 98, sino pueden tener saturaciones bajas. Me ha tocado ver saturaciones hasta de 88% en el estado normal del paciente y no tiene falta de aire, no tiene cianosis. Cianosis quiere decir que ciertas partes del cuerpo se nos empiezan a poner moraditas o azules. Entonces, en esas cuestiones, si nuestro paciente, por ejemplo, que tiene POC, está saturando 88, pero ese es su estado normal de saturación por la enfermedad que tiene, está bien, no hay problema. Espérenme un momentito. Bien. Entonces, como les decía, esta luz que atraviesa los tejidos por ejemplo, del dedo, es lo que nos va a ayudar a censar esa cantidad de saturación que tenemos en el momento. Y bueno, vamos a la sangre saturada o la sangre que tiene oxígeno. Este dispositivo es la que va a absorber. Les digo, tiene estos diodos, estos emisores, estos receptores que nos ayudan a poder contabilizar lo que tiene la sangre saturada, que tiene oxígeno, a diferencia de la sangre que no tiene oxígeno. Como sabemos, bueno, no sé si sabían, pero por la arteria corre sangre que tiene oxígeno y por las venas viene la sangre ya de regreso que viene desoxigenada. Llega a los pulmones y bueno, y ahí se hace el intercambio gaseoso, lo que les había comentado sesiones pasadas, se hace la difusión, este intercambio gaseoso y se vuelve a transmitir. Por las arterias sale sangre oxigenada, por las venas regresa sangre desoxigenada y esto es lo que va a ocurrir siempre. Entonces, bueno, lo que va a hacer este pulsioxímetro nos va a mandar un porcentaje de la luz que recibe. Como les decía, aquí les dije yo que la saturación normal de una persona es entre 94 y 98, pero estamos hablando de un porcentaje, es 94%, 95%, 98%. Entonces, eso es lo que nos va a mostrar este pulsioxímetro, es un porcentaje de lo que tenemos. Y sí, hay que repetirlo, los valores normales se calculan dependiendo de varias bibliografías, pero lo más normal se podría decir que está del 94 al 98. Hay personas que saturan 99, hay personas que saturan 100%, sí, son muy pocas, pero lo normal es entre 94 y 98. Se puede ser bien que sature 99 y 100. Les digo, es muy, muy, muy poco probable que las personas saturen esas cantidades. Sí se puede, pero es muy poco frecuente. También les había comentado que hay personas que pueden tener saturaciones bajas porque a lo mejor posiblemente tienen alguna patología. En el caso les mencioné el EPOC. Estos pacientes pueden saturar entre 88 y no es por eso que quiere decir que los pacientes tengan alguna falta de aire o alguna complicación en ese momento. Simplemente que estos pacientes saturan esos niveles por el estado de enfermedad que tienen. Por ejemplo, el EPOC es una enfermedad obstructiva crónica que hace que el paciente pues tenga ahí una obstrucción en sus bronquios y el aire no puede circular como normalmente lo debería hacer con una persona sana. Por ende, como yo les había comentado, que cuando nosotros tomamos aire o inspiramos, tomamos aire que viene oxigenado. Les digo, este aire se va a los pulmones, llega a los alvéolos, se hace la difusión, el intercambio gaseoso, sale dióxido de carbono. Bueno, al momento de que nosotros hacemos la expiración sale dióxido de carbono y pues ya tenemos ciertas cantidades de oxígeno dentro del cuerpo.
Y, por ejemplo, los pacientes que tienen EPOC no puede entrar suficiente aire, no puede salir, o sea, no puede entrar suficiente oxígeno, no puede salir suficiente dióxido de carbono, y no es por eso que a lo mejor el paciente tenga disnea o falta de aire en ese momento, sino que pues por su estado normal de la enfermedad que tiene, ya no siente esa falta de aire, ya se acostumbró a vivir con eso, y pues obviamente su saturación va a bajar porque está entrando menos oxígeno. Como les digo, bueno, valores normales, 94, 98. Si ya tenemos un valor por debajo del 94% en reposo, ¿por qué en reposo? Hay personas que al momento de que hacen algún tipo de ejercicio, algún tipo de esfuerzo, pueden empezar a desaturar, dependiendo de si tienen alguna patología o pues así es su estado de la persona. Puede que no esté enferma, pero puede ser candidato a desaturar en cualquier ejercicio, etcétera. Entonces, si nuestro paciente empieza a tener desaturación, ya estamos hablando que él siempre satura 95, 94, y si empieza a tener saturaciones más por abajo, lo podemos asociar a algún tipo de patología, algún tipo de enfermedad. Siempre hay que tener en cuenta y siempre hay que estar checando si desaturé. Y les digo, no todas las personas tienen en casa un pulsioxímetro. Creo que es algo que es muy necesario ya ahorita con la pandemia. Creo que es muy necesario que todos tengamos un pulsioxímetro en casa. En mi casa tenemos, obviamente, porque soy personal de la salud, pero yo creo que ya en todas las casas deberían, como si fuese cultura general, tener un pulsioxímetro en casa por lo mismo. Les digo que ya no se sabe. El COVID todavía es algo que tiene mucho auge en este momento. Es algo que sí deberíamos de considerar de tener en casa. No sé el costo de lo que andan estos pulsioxímetros. Creo que puede haber unos que están muy baratos, hay otros que están muy caros. Y bueno, pues hay que considerar marcas y garantías y todo eso. Pero yo creo que sí es básico que todos tengamos en casa un pulsioxímetro porque les digo, cualquier falta de aire que tenga la persona en casa, fácil, rápido. Tomamos la saturación de oxígeno. Yo les había comentado, una saturación normal es de 94, 98. Si nuestro familiar tiene una disminución de esa saturación y ustedes saben que es una persona sana y está en reposo, no está haciendo ningún esfuerzo, quiere decir que hay algo dentro de él que me lo está dañando, que no me está haciendo que esa difusión o ese intercambio gaseoso o que esa cantidad de oxígeno esté entrando como debería de entrar. Entonces, si nosotros vemos que nuestro paciente está teniendo, por ejemplo, una falta de aire en ese momento y está así, ahorita como yo, sentada, normal, no está haciendo ningún ejercicio, no está haciendo ningún esfuerzo, y siente esa falta de aire y tomamos la saturación, si vemos que baja, chin, algo está pasando. Pudiese asociarse a alguna patología, pudiese asociarse a algún trastorno, en este caso, pues algo muy, muy marcado que está el COVID-19. Entonces, sí creo que yo consideraría que todas las personas deberíamos de tener un pulsioxímetro en casa como pues diagnóstico rápido. Si vemos que la saturación está bajando ya una saturación por debajo de 90, sí, por debajo de 90, ya estamos hablando que nuestro paciente puede tener alguna insuficiencia respiratoria crónica o aguda, dependiendo del momento en que se le esté tomando. Les digo, siempre hay que estar monitorizando. Hay pacientes que están así. Y eso les estoy hablando de que estén desaturando en reposo. O sea, yo sé que puede haber pacientes que estén haciendo algún tipo de ejercicio y desaturan. Sí, puede ser algo normal, no necesariamente sea algo patológico. Pero si está en reposo, les digo así, estoy como yo ahorita, platicando con ustedes. Si yo estoy en reposo y me pongo mi oxímetro, debo de saturar en niveles normales, que es el 94 al 98. Tarda un poquito. Ahorita yo estoy en 97. Y ese es mi estado normal. Si se fijaron al principio de la plática también que me tomé la saturación de oxígeno, saturaba 97. Entonces ese es un estado como normal para mí, 97, 98, en reposo. Si yo me pongo a hacer, no sé, algún tipo de actividad, mi frecuencia cardíaca también va a aumentar. Algo que sí no les expliqué del pulso oxímetro, no nada más nos censa lo que es la saturación de oxígeno, sino también la frecuencia cardíaca.
Entonces, los valores normales de la frecuencia cardíaca están entre 60 y 80, me parece. 60 y 100. Pero bueno, yo sigo saturando 98. Mi frecuencia cardíaca ahorita la tengo en 93. Es un valor normal todavía. Pero si ya mi saturación de oxígeno empezara a bajar ahorita en reposo, sí debería yo de preocuparme porque soy una persona sana. Y como estoy en reposo, no debería de tener una disminución de saturación de oxígeno. Entonces, como les comento, valores normales, 94, 98. Si vemos que nuestro paciente está en reposo, está tranquilo y está bajando su saturación de entre 90 y 94, estamos hablando que a lo mejor pudiese ser algo patológico, que debe de preocuparnos, sí, pero no demasiado. O sea, hay que tratar de buscar ayuda o, por ejemplo, darle los ejercicios respiratorios que ya habíamos visto anteriormente, porque esos ejercicios respiratorios nos ayudan a la reeducación respiratoria, al ahorro de energía, a subir nuestros niveles de saturación de oxígeno y pues son muy importantes. Si vemos que nuestro paciente ya estamos hablando que está en reposo y disminuye ya más de 90, 88, 89, 85, ya estamos hablando que nuestro paciente puede tener una insuficiencia respiratoria y es momento ahora sí de buscar atención médica urgente. Estos pacientes, bueno, pudiesen presentar algún tipo de cianosis, como les comentaba, es ponerse morado algunas partes del cuerpo. Por ejemplo, pueden ser las yemitas de los dedos, pueden ser los labios, pueden ser las orejas. Entonces, sí es importante. Si nosotros vemos que nuestro paciente o nuestro familiar en estado de reposo disminuye del 94 y se mantiene entre 90 y 94, hay que tratar de darle esos ejercicios respiratorios y estar checando siempre nuestra frecuencia, nuestra saturación de oxígeno. Si vemos que no aumenta, bueno, podemos buscar atención con tiempo, atención médica para que no se nos vaya a volver una insuficiencia respiratoria. Si esa saturación sigue avanzando, sigue disminuyendo, puede llegar a generarse una insuficiencia respiratoria y como les comento, eso sí, ya es que vamos a estar buscando atención médica de urgencia. Bueno, esos aparatos actuales son muy fiables y bueno, hay que enseñarle al paciente, al familiar, a saber cómo usarlo. Estos aparatos son muy fiables, sí, y no todos también, como les comentaba, hay que ver marcas, hay que ver, los costos tienen mucho que ver. Alguna vez alguien me comentó que compró no recuerdo cuánto me costó, me costó como entre 600 y 700 pesos. Lo compré hace 4 años y hasta la fecha me sigue funcionando súper bien. O sea, ¿cómo sé que un oxímetro me está trabajando bien y me está dando una lectura correcta? Puedo compararlo con 2 oxímetros diferentes. Por ejemplo, me pongo este oxímetro en esta mano y me pongo otro oxímetro en esta otra mano. Puedo utilizar mi oxímetro, manual, portátil, y puedo utilizar un oxímetro en esta mano que sea con monitor de los que manejan en los hospitales. Si me dan las saturaciones iguales, quiere decir que mi pulsioxímetro manual portátil sí me está dando una lectura de saturación bien. Podemos tener saturaciones o lecturas erróneas. Bueno, es algo que más adelante se los voy a explicar de cuándo el oxímetro me puede dar alguna lectura errónea. Pero bueno, entonces como les comento, dependiendo la marca, dependiendo el costo, como les digo, me costó como 600, 700 pesos y es un oxímetro que me ha funcionado durante estos 4 años súper bien. Entonces, hay oxímetros que te los puedes encontrar de en 50, 100 pesos y bueno, son oxímetros que son desechables, que la lectura no siempre te la puede dar bien. Entonces, como les comento, yo sé que en casa no van a tener un monitor de oxímetro como los que tienen en hospitales. Aquí tenemos la facilidad de que si tenemos el oxímetro de monitor, tenemos, les digo que el otro oxímetro,
que es más grande, que es con el que hacemos las pruebas de función respiratorias. Y tenemos estos oxímetros que cada uno de los terapeutas, de los médicos y de los enfermeros que venimos aquí al servicio, tenemos uno. Y bueno, los podemos comparar y saber si están funcionando o no. En dado de casa, no hay manera de que se compare con otro oxímetro, o al menos de que sean dos oxímetros pequeñitos de estos, de diferentes marcas. Si ambos me están dando la misma saturación de oxígeno, quiere decir que ambos están funcionando. Entonces, podemos tener algunas situaciones erróneas de la lectura, como les comentaba, por ejemplo, cuando tenemos algún tipo de anemia. Bueno, hablamos de la anemia grave. La hemoglobina, bueno, si sabemos qué es la hemoglobina es, se podría decir, el transporte del oxígeno y del dióxido de carbono. La hemoglobina, supongamos que es un trenecito y que dentro del trenecito, del vagón del tren, ahí va cierta cantidad de oxígeno, cierta cantidad de dióxido de carbono y se va trasladando por las arterias, ¿no? Y por las venas. Entonces, la hemoglobina, tenemos que tener ciertas cantidades de hemoglobina en nuestro cuerpo. Por ejemplo, en las mujeres tenemos entre 11 y 13 y los hombres entre 13 y 15. Entonces, una media, supongamos que las mujeres 12 y los hombres 14. Estamos hablando de una anemia grave cuando tenemos una disminución de hemoglobina. Les digo, las mujeres tenemos que tener aproximadamente entre 11 y 12 miligramos por decilitro de hemoglobina y los hombres entre 13 y 14 miligramos por decilitro. Y cuando hablamos de una anemia grave es que tenemos una disminución de la hemoglobina inferior a 5 miligramos por decilitro. Y eso nos puede causar alguna lectura errónea. ¿Por qué? Como les decía, la hemoglobina es el transporte. Ahí adentro de la hemoglobina viene el oxígeno. Y como les había dicho, este pulsioxímetro lo que hace es una lectura parcial de un porcentaje. Entonces ya va el oxígeno dentro de la hemoglobina del trenecito. Y lo que tiene que hacer es leer lo que está adentro de la hemoglobina. Entonces, si tenemos una disminución de hemoglobina, vamos a tener por ende menos oxígeno y vamos a tener alguna falla en la lectura de la saturación de oxígeno. También, por ejemplo, podemos tener interferencias con otros aparatos. Y bueno, estamos hablando no, por ejemplo, de este oxímetro de pulso portátil. Estamos hablando también que pudiese ser por algún oxímetro de hospital que tengamos conectado a algún otro aparato y nos está mandando señales erróneas. Entonces, pudiera ser que por eso nos está fallando la lectura de nuestro oxímetro o de nuestra saturación. También, bueno, el movimiento es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque los movimientos pueden hacer que nuestro oxímetro esté fallando. Se puede, por ejemplo, en el oxímetro del monitor, que el cable se mueva mucho, se pueda llegar a desconectar, por el movimiento no me esté sensando bien, por ejemplo, se movió el dedo, o por ejemplo, bueno, no lo pueden ver, pero sí, aquí se alcanza a ver ese cuadritito tan chiquito, ahí es por donde se emite la luz. Si la ven, ahí se ve la luz. Entonces, yo tengo que meter todo el dedo para que se pueda transmitir. Si yo meto nada más una parte, no va a llegar a la luz y por ende nunca va a sensar. Entonces, también es importante el movimiento. Si yo estoy en constante movimiento y mi pulsioxímetro se me está resbalando del dedo, jamás voy a tener una lectura, solamente me va a marcar así como de que sigue leyendo, pero pues no, nunca es como que llega a una cantidad exacta. Entonces, importante siempre eso del movimiento, cuidar, y les digo, también va para los oxímetros que tenemos en hospitales, que vamos a colocarlos siempre, bueno, generalmente se colocan los oxímetros en la mano. Si es un paciente que está moviendo mucho las manos,
puede tener alguna calificación errónea o una lectura errónea. Entonces yo les había comentado que podemos ponerlo en los dedos de los pies, también podemos ponerlo ahí, o podemos ponerlo en el lóbulo de la oreja. Por ejemplo, en este caso, este oxímetro sí podemos tomarlo en el dedo de los pies, siempre y cuando sea el dedo gordo, que es el más grande. Pero, por ejemplo, en el lóbulo de la oreja, pues ahí sí no podemos, porque, bueno, queda pinzado aquí, pero si se fijan llega hasta aquí. Yo les había comentado que tenemos este cuadrito que es el que nos emite la luz roja, que es lo que nos va a ayudar a la lectura de esta saturación. Entonces, este oxímetro no nos va a funcionar para la lectura del lóbulo. Posiblemente un oxímetro pediátrico, que también tengo uno, ahorita se los muestro, es más pequeño, les digo, es pediátrico, es más pequeño, es más chiquito que esto. ¿Por qué? Pues porque los dedos de los niños y de los bebés, ustedes saben que son más pequeños. Por ejemplo, si necesitamos tomarle la saturación a un bebé y su dedo obviamente no llega a finalizar o a tocar el foquito o el lector, en este oxímetro podemos ponerle todo su piecito completo dependiendo del tamaño que tenga el pie del pacientito. Entonces, este oxímetro nos puede servir para pediátricos siempre y cuando lo pongamos el pie adentro del oxímetro, del sensor, y que sí lo alcance a leer. Entonces, les digo, el movimiento es algo muy importante. Si tuviéramos un oxímetro, ya sea de hospital, que básicamente el oxímetro del hospital es nada más pues el lector, es como si fuese un foquito. Tenemos el lector, lo ponemos en nuestro paciente, tenemos de estos o tenemos de este otro. Bueno, nomás me traje el cable. Tenemos de este otro que manejamos en el hospital, el paciente mete su dedo aquí, el lector, no se alcanza a ver porque es blanco, pero conectamos así, y bueno, aquí tiene su cablecito. Y ese es el que utilizamos en los hospitales. Puede ser ese, les digo, puede ser solamente como el puro foquito. Si tenemos el puro foquito, bueno, ese sensor lo podemos fijar con algún tipo de espadrapo. En los pacientes pediátricos en el hospital, lo que utilizamos es el oxímetro, ese que les comento, que es nada más como el puro foquito, y se lo vamos a poner al pie de nuestro paciente. ¿Por qué en el pie? Porque les comento que los pacientes pediátricos o neonatos todo el día se están moviendo y están moviendo las manitas y se quieren desconectar. Bueno, sabemos que un bebé básicamente es lo que hace, un niño es lo que hace. Entonces, en un paciente pediátrico y neonato, dependiendo de qué tantos meses tenga para pediátrico, se lo vamos a poner en el pie con un espadrapo, pero bueno, en fin, en casa tenemos que tener este. Déjenles traigo el otro oxímetro pediátrico. Básicamente me van a decir, Dani, pero este oxímetro también está igual de grande. Posiblemente sí, miren, está igual de grande. La diferencia entre uno y otro, bueno, no sé si se alcance a mirar aquí, es, si se fijan, la abertura de este está aquí. Se podría decir que viene siendo como del grande aquí. Por ende, nuestro sensor debe de estar por aquí así. Un dedo de un paciente pediátrico sí entra a esta altura y sí puede ser sensado. Este es mi oxímetro pediátrico. No lo voy a poner porque no tengo pila para este pulsoxímetro, pero es importante que sí tengamos. Este pulsoxímetro nos sirve para adultos y nos sirve para pediátricos. Les voy a cambiar la pila.
para que lo puedan ver prendido. Y bueno, el oxímetro de pediátrico a mí me costó más caro. Tenemos la lectura. Ahorita se va a dar. Miren, por ejemplo, ahorita estoy saturando 96. Este oxímetro me está diciendo que yo estoy saturando 96. Ya está subiendo. No nos podemos quedar con la saturación primera que nos está dando el oxímetro. ¿Por qué? Porque esa saturación puede variar. Si se fijaban, en este me daba de principio 98, después bajaba a 97. En este caso me dio 96 y después subió a 97. Entonces hay que esperar por lo menos un minuto de la lectura para saber cuál es la lectura que estoy teniendo en ese momento. Les digo, básico, yo preferiría comprar un oxímetro pediátrico. ¿Por qué? Porque el oxímetro pediátrico me sirve para neonato, pediátrico y adulto, que son bebés, niños y pues adultos. En caso del oxímetro de adultos, nada más me sirve para pues niños que ya tengan dedos grandes y adultos. En caso de un neonato o un paciente pediátrico, pudiéramos usarlo, les digo, de manera en el pie, posiblemente, y si nos pudiera funcionar siempre y cuando el piecito alcance a tener el lector y bueno, y que no le lastime al bebé el meter el pie adentro de este oxímetro. Ven, ya subió a 98. Entonces, bueno, les decía, lo del movimiento nos puede hacer cambiar la saturación o la lectura de nuestra saturación. Puede tener una saturación errónea o simplemente no leerla. También, por ejemplo, otra cosa de que nos puede alterar la lectura de la saturación de estos pulsioxímetros puede ser la luz ambiental. Por ejemplo, si tenemos mucha luz, ahorita hay mucha luz aquí, pero está de aquel lado y sí me está sensando bien la saturación de oxígeno. Pero si tenemos mucha luz o por ejemplo tenemos alguna luz infrarroja, como les comento, el oxímetro lo que nos ofrece es una luz roja que por ahí es donde nos emite el porcentaje de saturación de oxígeno que tenemos en los tejidos. Entonces, si tenemos una luz más fuerte que la del oxímetro o tenemos otra luz infrarroja, nos puede chocar con esta luz y no detectar la saturación de oxígeno o darnos una lectura errónea. Entonces, es importante que siempre que tengamos, por ejemplo, que vayamos a medir la saturación de oxígeno, nos chequemos el ambiente, la cantidad de luz que hay, de qué colores de luces hay en el ambiente y pues si es necesario tratar de cubrir el oxímetro para que no nos genere una lectura errónea o que pues de plano evitar que no la genere. También otra cosa que nos puede hacer una lectura errónea puede ser alguna mala perfusión periférica, puede ser por frío, puede ser que la lectura, y bueno, sí, es algo muy importante siempre que vayamos a checar la saturación de oxígeno, en la parte donde vamos a tomar la lectura, tenemos que tener una temperatura corporal, pues lo más acercado a lo normal. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente, mi familiar tiene, por ejemplo, voy a poner la mano, si nuestro paciente, nuestro familiar tiene las llamitas de los dedos muy frías, podemos darle calor. ¿Cómo le damos calor? Hacemos esto, por ejemplo, que mi mano, la mano del paciente, agarro la mano y la estoy tallando. ¿Para qué? Para generarle fricción y generarle un poco de calor y que la lectura ahora sí pueda ser marcada por el oxímetro. Entonces, es importante, las temperaturas siempre son muy importantes porque si tenemos una temperatura disminuida, que tenga la extremidad muy fría, el oxímetro no la hace. Entonces hay que darle un poco de calor. Les digo, ¿cómo? Si yo mismo me voy a tomar mi lectura, pues me froto mismo.
mis yemitas de los dedos, ya que yo sienta que ya tengo una fricción, una temperatura más o menos. Bueno, pongo el oxímetro. También puede ser otra mala lectura. Por ejemplo, si no me está surgiendo el suficiente flujo, si no está circulando el suficiente flujo. Por ejemplo, ahorita yo traigo esta esclava, pero no me causa ningún conflicto. Las mujeres somos muy dadas de mi donita del cabello. De hecho, aquí traigo una. Mi donita del cabello. Voy, me la pongo en la mano. Bueno, esta sí me aprieta, no tanto, pero si yo voy a poner mi oxímetro en esta mano y la liga, por ejemplo, está haciendo que el flujo sanguíneo no circule, mi saturación de oxígeno obviamente va a estar disminuida o va a estar errónea, o simplemente no la va a leer. Lo veo más posible que me marque una saturación errónea, una saturación disminuida y yo pensando que tengo alguna patología, si estoy aquí en reposo y no me circula bien la sangre, o sea, por la liga, pero yo no me acuerdo, no me doy cuenta que traigo la liga y me pongo mi oxímetro de chin, estoy saturando 88, no es que esté yo enferma o vaya a tener alguna insuficiencia respiratoria en ese momento, sino que, bueno, por la presión que está ejerciendo la pulsera, la liguita, lo que tenemos en las manos, como no hay circulación constante, no vamos a tener una buena saturación de oxígeno, pero nada más es por eso. Nos quitamos la liguita, si vemos que nuestra saturación sigue igual, les digo, tenemos que esperarnos aproximadamente 1 minuto entre cada lectura. Si mi saturación de oxígeno sigue igual, quiere decir que posiblemente sí voy a tener como alguna patología, algún trastorno. Voy a posiblemente a desarrollar insuficiencia respiratoria y entonces pues es importante buscar atención. En caso de que, bueno, yo ya me quité mi liguita y ya vi que ya estoy saturando normal, bueno, ya no hay como algo para preocuparnos. Entonces, importante siempre que tengamos que checar la saturación de oxígeno, chequemos que no vayamos a tener movimiento, chequemos las luces ambientales, chequemos también, por ejemplo, en un paciente que no esté anémico. También, bueno, les decía lo de los aparatos, que sea un aparato confiable. Y si no confiamos mucho en él, bueno, tratar de compararlo con otro oxímetro, ponemos los dos oxímetros en el mismo momento. Y si me están dando saturaciones iguales, quiere decir que sí son confiables ambos. Otra cosa importante que les digo, checar que no tengamos ninguna prenda restrictiva en el área donde vamos a checar la saturación de oxígeno, porque esa es una de las principales que nos causa una saturación de oxígeno errónea. Entonces, como les comento, todas estas malas técnicas o cosas que nos pueden fallar y las que acabo de mencionar ahorita principalmente, podemos mejorarlas, como les digo, con calor, algún tipo de masaje, estamos masajeando, quitar la ropa ajustada, etcétera. Entonces, sí hay que tratar de ser muy cuidadoso en esa parte, porque si no vamos a tener lectura de saturación de oxígeno errónea y es algo que no queremos. Entonces, importante checar qué tipo de oxímetro estoy usando. Si puedo ser comparado con otro oxímetro, de preferencia sí hacerlo. No usar prendas ajustables en el área donde voy a realizar la lectura de la saturación de oxígeno, dar masajes para el calor, checar que no esté en constante movimiento este oxímetro porque podemos tener alguna lectura errónea, etc. Entonces, bueno, también el pulso venoso puede ser algún tipo de lectura errónea. Y otra cosa que es muy importante, que casi nunca se mencionan y es muy dado, el esmalte de uñas nos hace pues como base. Yo les decía que la lectura del oxímetro va de la parte superior a la parte inferior. Entonces yo pongo mi dedo así y la lectura va de la parte de arriba hacia la parte de abajo. Si yo tengo esmalte de uñas, uñas postizas, acrílico, geliz, etcétera,
algo que pues no sea el estado normal de mi uña, quiere decir que esta saturación de oxígeno no me va a hacer una lectura normal. Entonces, importante que siempre que vayamos a hacer alguna lectura de saturación de oxígeno, bueno, yo sé que algunas mujeres son muy vanidosas y siempre les gusta ver como sus uñas súper pintadas, uñas postizas. Entonces, bueno, nos vamos a dar cuenta que, y prepararnos, que si nos ponemos el oxímetro nos va a dar a fuerzas una lectura errónea. Entonces, importante que si vamos a estar en constante lectura de saturación de oxígeno con un pulsoxímetro, sea el que sea, necesitamos no tener nada de esmalte, nada que obstruya el estado fisiológico de la uña. Entonces, les digo, sea el oxímetro, así sea el mejor oxímetro del mundo, el que me dice, no, ese no marca nada de errores ni nada, aunque tengas esmalte de uñas, eso nos quiere decir que va a tener una lectura errónea en automático. Otra cosa, bueno, esa, por ejemplo, si solamente es esmalte de uña, lo podemos retirar con acetona. Es algo que frecuentemente en los hospitales nos encontramos, a muchachas que van con sus uñitas pintadas. Bueno, nada más le despintamos la que vamos a necesitar para usar el oxímetro, pues la despintamos y ya, listo. En caso de que las muchachas pues traigan geliz o traigan uñas postizas, bueno, sí es un poco más complicado de retirar ese tipo de producto de la uña. Bueno, nos podemos arriesgar a tomársela así. Sabemos que vamos a tener una lectura errónea, sí, pero pues ni modo de quitársela, no tenemos el instrumental necesario para la eliminación de esos sustancias que tiene la uña en ese momento. Otra cosa, la pigmentación de la piel es muy importante. Pieles muy oscuras, el oxímetro no lee, o sea, no da una lectura completa. Diríamos que el oxímetro es un poquito racista, pero si tenemos una pigmentación muy oscura, el oxímetro no lo va a detectar. Entonces, bueno, también tratar de considerar esa parte. Podemos intentarlo de varias partes del cuerpo, bueno, o sea, de las manos, de los pies o del lóbulo de la oreja. Donde tengamos la piel menos pigmentada, podemos utilizar ahí el oxímetro. Les digo, suena como si el oxímetro fuese racista, pero pues así es el aparato, por el tipo de lectura que hace, por el tipo de luz que mantiene. Entonces, bueno, entre los objetivos que tenemos de la saturación es controlar la oxigenación del paciente, como ya les había comentado, es para tratar de prevenir que nuestro paciente vaya a tener una hipoxemia o una insuficiencia respiratoria. Entonces, siempre que nuestro paciente se empiece a sentir mal, tenga una falta de aire, rápido. Vamos, nos ponemos el oxímetro, bueno, sigo saturando normal. Bueno, vamos a estarlo monitorizando cada media hora, cada 15 minutos, media hora. Si vemos que las saturaciones siguen estando normales, está bien. Si vemos que nuestro paciente está desaturando, podemos empezar a darle los ejercicios respiratorios que ya habíamos visto en las sesiones pasadas, que son los ejercicios diafragmáticos, los ejercicios de respiraciones sumadas, la respiración glosofaringea, la respiración torácica. Todos esos ejercicios podemos realizarlos para la reeducación respiratoria, para el control pues sí, de la respiración, para el control de mi disnea y para el ahorro de energía, que eso nos quiere decir que nos va a empezar a aumentar la saturación. Si esos ejercicios no nos están funcionando y vemos que igual nuestro paciente sigue desaturando, bueno, hay que tratar ahora sí de buscar atención médica. Tratar de que si estamos arriba de 90, tratar de buscar de atención médica y de, oiga, no sé, es que yo estaba saturando 98, ese es mi estado normal, ya estoy en 90, me siento mal, necesito ayuda. ¿Por qué? Porque si disminuimos de 90, yo les decía que podemos desarrollar algún tipo de insuficiencia respiratoria y dependiendo de la gravedad de la insuficiencia respiratoria que tenga nuestro paciente, es el tipo de terapia que vamos a utilizar, ya sea bajo flujo, alto flujo o ya directamente la ventilación mecánica, pero ese es un tema que vamos a poder tocar después. Y bueno, les decía que también el objetivo de esta es obtener el registro de la saturación de oxígeno de una forma más fácil, de una forma más rápida y pues casera. Como les decía, podemos sacar la saturación de oxígeno por medio de una gasometría, pero pues no es como que los pacientes vayan
a hacerse cada 8 horas al hospital. Ay, necesito hacer una gasometría, no solamente las gasometrías se les realizan a pacientes que están internados en un hospital y no a todos, sino a los que tienen alguna patología respiratoria grave que se sospecha o que ya está diagnosticada, pero un objeto rápido de tener la oxigenación, la saturación de oxígeno, es con el oxímetro de pulso. Bueno, y primero que nada, bueno, antes de ponernos nuestro oxímetro, o si vamos a colocárselo a alguien más, y esto va también dirigido a personal de la salud, siempre que vayamos a hacer cualquier tipo de movimiento con algún paciente, siempre tenemos que tener la higiene de manos. Y más ahorita que lo que estamos hablando con el COVID, siempre que vayamos a tocar a un paciente y después de tocar a un paciente, aún así sea tu hermano, tu hijo, tu papá, hay que tener la higiene de manos antes de tocarlo y después de tocar. ¿Por qué? Pongamos que yo tengo COVID o todavía no está, tengo la sospecha, pero todavía no está diagnosticado. Entonces, llega mi hermana, me pone mi oxímetro, jamás se lavó las manos. Supongamos que yo ya tengo mi sistema inmune suprimido. Si ella viene con algún tipo de virus o bacteria, me puede complicar mi enfermedad. Entonces, siempre hay que tener esos cuidados. Lavarte las manos antes de tocar al paciente y después, porque les digo, yo ya tengo sospecha de COVID, no está confirmado, pero posiblemente sí lo tenga. Entonces, supongamos que sí lo tengo, pero todavía no está confirmado. Mi hermana se lavó las manos, ¿sí? Me puso mi oxímetro y se fue. Y ya no se lavó las manos ella. Entonces, ese virus yo ya se lo pude transmitir a ella y ella, pues, se lo puede quedar ella o transmitírselo a alguien más. Entonces, importante, higiene de manos antes, durante y después de tocar al paciente. Aún así confíes en él, es mi novio, mi papá, mi hermano, mi hijo, etcétera, sea lo que sea, siempre hay que tener esa higiene de manos. Bueno, y como les decía, tenemos que preparar al paciente. Si tiene algún tipo de ropa ajustada, de prendas restrictivas, algún tipo de pulsera que les restrinja, una liguita, etcétera, lo que sea, algo que les restrinja la lectura de esta saturación, perdón, vamos a retirarlas. En el caso de tener esmalte, vamos a retirarlo. Les decía también, por ejemplo, que las uñas postizas es un poquito más complicado de retirarlas. Pudiésemos tomarlo así, sí, nos va a tener una lectura disminuida quizá, porque no está leyendo bien, pero pues es algo que nosotros, por ejemplo, material aquí en la unidad de terapia respiratoria no tenemos para retirarlo, pero pues ni modo, si se necesita lo vamos a poner así. Y bueno, también retirar ropa ajustada. Vamos a poner a nuestro paciente en una posición cómoda, puede ser en sedestación, que es sentado, puede ser en decúbito, que es acostado, dependiendo de qué tanto espacio tengamos, dependiendo de cómo se sienta nuestro paciente en ese momento y dependiendo de dónde estemos. Si es un paciente que está en el hospital, por ende casi todos esos pacientes están acostados con una inclinación de la cama de 30 grados. Es semi acostado, pues. Si es un paciente o es mi familiar y está en la casa y se siente bien, no se siente así como muy mal, puede estar sentado, podemos tomarle la saturación sentado. Si es un paciente que de plano se siente muy débil, podemos tomársela estando el paciente acostado. Bueno, lo segundo que vamos a hacer es, bueno, ya nos lavamos las manos, ya retiramos las joyas, ya acomodamos a nuestro paciente en la forma en la que va a estar cómodo durante la lectura o durante la monitorización de estos signos. Tenemos que hacer la limpieza de este oxímetro. Este es mío, nada más lo utilizo yo, pero si lo voy a utilizar con alguien más, siempre pues como tratar de desinfectarlo. Podemos ponerle algún antiséptico, limpiarlo, dejarlo unos minutos y después pasarlo a utilizar con el paciente. No nada más se limpia dentro, se limpia todo el aparato y aparte, bueno, que ya tenemos la higiene de manos.
Entonces, también hay que saber qué tipo de oxímetro le vamos a poner a nuestro paciente. Les decía, este es un oxímetro que podemos utilizarlo en casa, es un oxímetro portátil, pero en dado caso que estemos hablando de un oxímetro ya para hospital, hay que ver en específico qué tipo de oxímetro vamos a utilizar en el paciente. Les decía, tenemos este tipo de oxímetro, este tipo de enchufe, que lo utilizamos en adultos y en pediátricos que tienen ya dedos grandes. O tenemos también el que es el puro sensor, que es como el foquito, que es en los pacientes pediátricos muy pequeños y en pacientes neonatos, que son los bebés, lo utilizamos en el pie. Se le pone, está por ejemplo su pie, ponemos el sensor en el tobillito, en el taloncito, perdón, y le ponemos un espadrapo para que si el bebé se mueve, tiene movimiento, no se nos vaya a movilizar o no se nos vaya a desconectar ese oxímetro. Importante siempre checar qué tipo de sensor voy a utilizar para en específico cada paciente. Y también saber dónde voy a colocar el oxímetro. Les comentaba, podemos utilizarlo en los dedos de las manos, en los dedos de los pies o en el lóbulo de la oreja. Entonces, bueno, ya voy a checar, ya tengo todo mi material listo. Le voy a decir a mi paciente, a mi familiar, que sabes que te voy a tomar la saturación de oxígeno y recordemos que ya tenemos limpio nuestro oxímetro de pulso. Bien, entonces, ya que tenemos limpio nuestro oxímetro de pulso, ya tenemos nuestras manos limpias, lo que vamos a proceder a hacer es también limpiar la zona en donde vamos a poner el oxímetro de pulso a nuestro paciente. Nuestro familiar, escoger la zona en específico, dedos de las manos, dedos de los pies, lóbulo de la oreja, y ya que escojamos el mejor lugar candidato para poner o para hacer la lectura, colocamos, limpiamos y colocamos. No podemos utilizar cinta adhesiva, solamente podemos utilizar un tipo de espadrapo en el caso del sensor que les decía para los bebés. Siempre tenemos que estar teniendo o inspeccionando la saturación de oxígeno, les decía, cada 15 minutos, cada media hora, estar checando el sensor para ver si tengo saturaciones normales. Si es un paciente que se va a dejar el oxímetro completo, bueno, está checando que no le incomode. Por ejemplo, este es algo pesado y traerlo en el dedo todo el día, sí puede ser algo pesado, entonces podemos recargarlo en algún lado, recargarlo, por ejemplo, aquí en las piernas. Entonces, sí es necesario buscar una posición cómoda de nuestro paciente, que no le canse, que no le vaya a molestar y aparte que no le vaya a causar algún tipo de lesión. Estos oxímetros no causan lesiones, los que sí posiblemente pueden ser los de hospital y aparte que, bueno, esos oxímetros los tenemos conectados todo el día, durante toda la estancia hospitalaria, entonces pueden ser de 5, 10, 15 días, un mes, 2 meses, etc. Entonces es importante que si vemos que nuestro paciente le está incomodando, le está lastimando, pues tratar de movilizar el sensor, cambiarlo de lugar, etc. Bueno, lo importante también para el sensor y que tenga una lectura óptima y precisa es, bueno, tenemos, por ejemplo, les decía que tenemos que limpiar el sensor. Sí, tenemos que limpiarlo, pero dejarlo bien seco. Si se recuerdan, yo les decía que lecturas en una extremidad, si está a temperatura baja, quiere decir frío. Si el oxímetro está mojado, por ende nos va a sensar que está frío el aparato, entonces no nos va a hacer la lectura de este dispositivo. Entonces, siempre, siempre, siempre hay que tener seco el aparato, aunque ya lo hayamos limpiado, pero siempre hay que tenerlo seco. Checar todas las advertencias, todas las precauciones de los sensores, tener mucho cuidado al momento de colocarlo de la manera precisa para poder tener una saturación de oxígeno normal. Y bien, entonces, importante, les digo, y lo vuelvo a repetir, saturaciones normales de oxígeno 94-98. Si estamos disminuyendo de 94, estamos entre 90 y 94, quiere decir en reposo es estar así sin hacer nada.
tenemos una disminución en reposo de entre 90 y 94, quiere decir que lo podemos asociar a alguna patología. Si estamos en reposo y la saturación está disminuyendo de 90, quiere decir que posiblemente vamos a tener una insuficiencia respiratoria. Puede ser de cualquier índole. Ahorita se está utilizando más en específico por el COVID-19. Pero, y como siempre hago énfasis en todos los cursos que he dado, que no nada más en el COVID-19 le saturamos, ¿no? También en otras patologías, asma, EPOC, fibrosis quística. Entonces, es importante estar monitorizando todos los signos y todos los síntomas para poder checar y que el paciente no llegue a tener algún tipo de complicación. Entonces, bueno, el día de hoy no nos presentaron ningún tipo de preguntas. Creo que es un tema que queda muy claro. Creo que es personas que las personas, bueno, ya aprendieron el uso, porque les digo que la mayoría de las personas ya deben de tener un oxímetro en casa. Entonces, ya saben el uso, se los explicó el proveedor, se los explicó el médico que se los pidió, no sé, etcétera. Pero pues es importante que sepamos, y si tenemos algún tipo de duda, igual ya saben que nos lo pueden mencionar al teléfono que tenemos de ayuda, que es el teléfono 3333-580777. Importante que ahí manden todas sus preguntas. Si tienen algún tipo de pregunta sobre la sesión de hoy, manden igual sus preguntas y en la siguiente sesión se responden. Entonces, nos ayudarían mucho, igual, como les comenté, si comparten este link, que compartan, que se suscriban a la página de YouTube oficial de Cooks, que nos sigan en la página de Facebook, que nos sigan viendo para poder tener más pláticas como esta, poderles ayudar, porque como habíamos hablado, ese es un curso taller a distancia de rehabilitación post-COVID, y no nada más post-COVID, sino todas las patologías que van relacionadas al COVID. Entonces, bueno, por mi parte sería todo, chicos y chicas, todos los que nos están viendo. Les recuerdo que la próxima semana, martes 26 de octubre, vamos a estar tocando el tema de programa nutricional post-COVID. Como ya lo habíamos estado hablando en las sesiones pasadas, las enfermedades respiratorias y más el COVID no trabajamos solamente el terapeuta respiratorio y el médico, ¿no? Vamos en un conjunto, es un trabajo multidisciplinario. Trabaja médico, enfermería, o sea, medicina, enfermería, terapia respiratoria, nutrición, psicología. Todos estos trabajamos en conjunto para poder llegar al bienestar de nuestro paciente. ¿Por qué? Porque es un paciente que ya está enfermo. Bueno, yo le estoy dando mis ejercicios respiratorios y lo vimos en la sesión del martes. Pero si un paciente está haciendo sus ejercicios respiratorios, pero no está con la conducta de que me quiero sentir bien, quiero estar bien, quiero sentir una mejoría, no la va a tener. Entonces necesitamos la ayuda psicológica y también la ayuda nutricional. ¿Por qué? Porque todas estas patologías nos disminuyen el peso, podemos tener algún tipo de trastorno nutricional. Entonces, por eso es importante el trabajo de todos nosotros. Les digo, y vuelvo a repetir el tema que vamos a ver el martes 26 de octubre va a ser programa nutricional post-COVID. Tenemos, como ya saben, los martes tenemos un invitado especial y bueno, espero que vean la siguiente charla. Nos vemos, que estén muy bien y muchísimas gracias. Hasta luego.